Quisiera leer la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. I want to read in Luke chapter 2, verses 8 through Y mi 11. tema esta mañana es el Evangelio, las buenas noticias del cielo. And my message today is the gospel, the good news of heaven. En el libro de Lucas capítulo 2, In Luke chapter 2, versículo 8 al 11 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. verse 8. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, Verse 10. no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding the flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Don't be afraid, he said. I bring you the good news that will bring great joy to all people. The Savior, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. La Biblia dice que Dios envió a los ángeles a anunciar nuevas de gran gozo. The Bible says that God sent angels to send good news of El great joy. Evangelio es las nuevas de gran gozo. The gospel is the good news of great joy. Si hoy tuviéramos que definir la palabra evangelio, If today we define the word gospel, tendríamos que decir, número uno, we'd have to say, number one, que el evangelio son noticias y no instrucciones. the gospel is good news, not instructions. El término evangelio distingue el mensaje cristiano de otras religiones. The term gospel distinguishes Christianity from other religions. Un evangelio eran las noticias de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes. A gospel was the good news, the exciting news of an event that changed history for people. Y que requería una respuesta como una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. And it required a response from people that was great, like a winning a battle or from a king. Así el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo. In the same way, it is the good news that God completed salvation through Jesus Christ. Este no es un aviso acerca de lo que debemos hacer This is not a notice of what we should do para alcanzar a Dios. to reach God. Nosotros no ganamos esta salvación. We don't win or earn this salvation. Nosotros solo la aceptamos. We just simply accept the salvation. Así que el evangelio es gracia en lugar de mérito. So it is grace instead of merit. El evangelio es yo soy aceptado por Dios a través de Cristo. The gospel is that I'm accepted to God through Christ. Por lo tanto, obedezco a Dios. Therefore, I obey God. Pero la religión dice, But religion says this: yo obedezco a Dios, por lo tanto, I obey God, yo therefore seré aceptado por Dios. I will be accepted by God. De esta manera el evangelio es diferente de la religión This way, the gospel is different than religion y de la irreligión. and non-religion. Con religión tú puedes guardar los mandamientos para ganar tu salvación. With religion, you can follow the commandments to win and earn your salvation. Y siendo irreligioso, tú puedes buscar ser tu propio Señor y Salvador, rompiendo los mandamientos de Dios. And being non-religious, you can make your own salvation and break all commandments. La incredulidad hacia el evangelio de gracia, aparte de Dios, Unbelief because of this message of grace from God. pero una carencia de una profunda creencia en el evangelio, es también la causa principal de debilidad espiritual. And missing the belief in this grace of God is weakness Así spiritually que speaking. yo obedezco a Dios, dice la religión, por lo tanto soy aceptado por Dios. Religion says, I obey God, therefore I am accepted by God. Pero en la gracia del evangelio yo soy aceptado por Dios
por lo tanto obedezco a Dios. But in the grace of the gospel, I'm accepted by Observe el God. cambio. Observe the change. La religión te dice tienes que hacer esto. Religion says you have to do this. El evangelio te dice recibe lo que yo he ganado para ti. The gospel says receive what I've won for you. Ahora a usted le parecería superficialidad, Now, this might be superficial to you. pero la realidad es que la palabra de Dios lo afirma. But the truth is, the word of God affirms this. Dice que por gracia somos salvos By grace we're saved. y it esto says. no de And it's nosotros, not by us, porque ha sido un regalo de Dios. because it's a gift from God. Ahora, el evangelio es cambiar al débil en fuerte. The gospel changes the weak to become strong. Cristo ganó nuestra salvación a través de perder. Christ won our salvation by losing. Alcanzó poder a través de debilidad y servicio. He obtained power by serving in weakness. Obtuvo la riqueza a través de entregarlo todo. He obtained riches by giving everything. Y a aquellos quienes reciben su salvación And no those- son los fuertes y perfectos, Those that receive his salvation are not the strong and the perfect, sino aquellos quienes admiten que son débiles y perdidos. but it's for those that admit that they're weak and they're lost. Este modelo crea una gente diferente. This model creates a different kind of people. En el libro de Mateo, capítulo 5, Book of Matthew, chapter 5, versículo 14. verse 14. Quiero que abra su Biblia allí en esa expresión de la Biblia, Mateo 5, Let's open our Bibles to Matthew 5, versículo 14 y 15. verses 14 and 15. Mire lo que dice. Allí dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Perdón, estoy leyendo la traducción viviente, perdón. I was reading the New Living Translation. That was Matthew 5, 14 through 18. Así que cuando entendemos que podemos ser salvados por pura gracia a través de Cristo, When we understand that we're saved just by grace through Christ, paramos de buscar salvación we stop looking for en salvation esas cosas. in those things. La muerte de la cruz, The death on the cross, la gracia de Dios, the grace of God, por lo tanto nos libera de la esclavitud del poder de las cosas materiales therefore sets us free from the slavery of the power of material y de things una mundana posición de clase en nuestras vidas. and a mundane position of class in our lives. Así que esta mañana So this morning, yo quisiera decirles I want to tell you que el Evangelio es las noticias del cielo para nosotros. that the gospel is heaven's news Es for el us. acto de amor para salvarnos. It's God's act of love to save us. En Juan capítulo 3, versículo 14 al 17, In John chapter 3 verses 14 to Dice 17 así. says this. y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. That was- Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. God sent his son to save the world. Dije que el Evangelio es la buena noticia del cielo. The gospel is the good news from heaven. Según de Corintios capítulo 5 versículo 19. 2 Corinthians 5:19 Dice así: says this.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corinthians Imagínese. 5:19. Dios decidió Imagine, God decided no tomarle en cuenta los pecados a ninguno de nosotros, not to take into account each one of our sins, a fin de que los pecados no fueran un obstáculo para que Él pudiera salvarnos. so that our sins wouldn't be an obstacle for Him Dice, to save no us. tomándoles en cuenta sus pecados. It says, not counting people's Lo sins más against them. maravilloso del Evangelio The most marvelous thing about the es que gospel no nos califica is that we don't qualify como pecadores, as sinners, sino como justos. but as righteous. Dios decidió justificarnos God decided to a justify través del us sacrificio perfecto de Jesucristo through en la the cruz del perfect, Calvario. through the perfect sacrifice of Jesus on the cross. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Titus 2, verses 4 through 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Titus 2, verse 11 through 14. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinless pleasures. We should live in this world, evil world, with wisdom, righteousness, and devotion to God, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Dice ahí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. He redeemed us, forgiving us of all iniquity. Todo lo malo que nosotros hubiéramos hecho All the bad things that we could have done queda como nada a los pies de la gracia de Dios. comes to be nothing before the feet of grace of Jesus. A veces nuestro más grave problema Sometimes our greatest problem es que caminamos siempre con culpabilidad, is that we walk with guilt, olvidando que el Señor hizo un milagro extraordinario en nuestra vida. and we forget that the Lord did a great miracle in our Y life. siempre estamos tratando de justificar nuestra acción. We're always trying to justify our actions. Pero en el Evangelio de Jesucristo, But in the gospel of Jesus usted Christ, tiene que saber que fue la noticia de gran gozo dada a la humanidad desde el cielo. you need to know what the good news of heaven was for humanity. Porque el Evangelio de la gracia de Dios Because the gospel of grace of God trajo a nuestra vida brought to our life la claridad para entender que Dios nos había redimido de la maldad. the clarity that God redeemed us from evil. Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He gave his life to free us from every kind of sin, to cleanse us, and to make us his very own people. Cuando nosotros llegamos donde el Señor, When we come before the Lord, el Señor hace algo extraordinario. when we come to him, he does something Cada extraordinary. uno de nosotros era merecedor de la muerte. We all deserve death. Cada uno de nosotros tenía una sentencia segura. We each had a sure sentence. Cada uno de nosotros había nacido bajo condenación. We were all born under condemnation. Pero lo más maravilloso que el Señor hace But the most marvelous thing that God es does justificarnos. is that he justifies La us. palabra clave en la Biblia es la justificación en Jesucristo. The key word is justification in Jesus Porque la Christ. justificación es un término legal prestado de las cortes legales. Because it is a legal term taken from court legal proceedings. Es el opuesto exacto de condenación. It's the exact opposite of condemnation.
Condenar es declarar a alguien culpable. To condemn someone is to make them guilty. Justificar es declarar a alguien justo. To justify is to make someone righteous. En la Biblia esto se refiere al acto de Dios In the Bible, this refers to the act of God de favor inmerecido por el cual Él pone un pecador justo con Él mismo. with undeserving grace that he puts a sinner with himself. No solo perdonado o absuelto, sino aceptado y tratado justo. Not just forgiven and absolved, but treated righteously. Vea lo que dice la palabra de Dios Look at what the Word of God says. en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Romans chapter 3, verses 22 to 26. Vea lo que dice. Y voy a leerlo desde la traducción viviente. This is the New Living Translation. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. We are made right by God by placing our faith in Jesus Christ. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23. This is verse 23. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie. No one can reach. Dice la Reina Valera, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. It says we all fall short of God's glory. Todos habíamos sido destituidos. We've all fallen short. Pero Dios hace un acto heroico, But God does this heroic un act, acto this maravilloso marvelous act, para que nuestra condición cambiara. so that our condition can change. El Evangelio viene a cambiar nuestra The condición. gospel comes to change our Y condition. eso es lo que Jesucristo hace. That is what Jesus does. Dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su 24. gracia, versículo 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. It says God in his grace freely makes us right in his ¿Sabes sight. cómo Dios te hizo justo? Do you know how God made you righteous? Gratuitamente. Freely. No tienes que pagar nada. You don't have to pay anything. No debes nada. You don't owe anything. Él te hizo justo. He made you Él righteous. te aceptó. He accepted you. Y Él ahora te ha sentado a la diestra del Padre. He set you to the right Tú of the Father. estás sentado a la diestra de Jesucristo. You are at the right of Jesus. Porque Él te declaró justo. Because he declared you Dice righteous. ahí, It says here, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. No tienes que hacer nada. you don't have to do La anything. religión te enseña Religion que teaches primero you tienes que hacer esto, that first you have to do luego this, tienes que hacer aquello, then you have to do y that, luego tienes que hacer lo otro. and then you have to do this. Pero cuando usted recibe la gracia de Dios, But when you receive the grace of God, que no es la desgracia que algunos están predicando, and it's not the disgrace porque that gracia no es hacer lo que me dé la gana, because grace is not doing porque whatever la I want. gracia viene a nuestra vida When grace comes to our life, para que nosotros vivamos agradecidos con Dios y vivamos una vida que glorifique a Dios. it comes so that we're grateful to God and live a life that Entonces pleases Him. no hay que confundir la gracia con la desgracia. So don't confuse grace with disgrace.
disgrace. Porque sería una desgracia, Because it would be a disgrace habiendo el Señor purificado nuestra vida, that God, having purified our lives, haber vuelto a nuestros antiguos pecados. that we would go back to our old Entonces sins. la gracia se hace ineficiente, So grace becomes insufficient. porque nosotros pisoteamos el sacrificio de Cristo. It's like we're stepping all over the sacrifice sabe of una Jesus. cosa, But let me tell you this. Cuando usted recibe la gracia de Dios When you receive the grace of God, y recibe ese regalo de Dios, that gift from no God, tienes que hacer nada. you don't have to do anything. El Espíritu Santo va a empezar a producir la vida de Dios dentro de ti. The Holy Spirit will begin to produce Y that tú vas a life in you. querer vivir santamente. And you will want to live a Vas a holy life. querer vivir apartado para Dios. You will want to live set apart for Pero God. la salvación no se gana. But you don't earn La salvation. salvación se recibe. You receive salvation. Tienes que recibir la salvación You have to receive it como una gracia de Dios, as a grace from como un God, regalo de Dios. as a gift from God. No importa cuán pecador haya sido, Doesn't matter how sinful you la were. gracia de Dios The grace of te God declara justo. declares you righteous. Y a veces no entendemos este término de justicia. And sometimes we don't understand this word of ¿Sabe? Es righteous. como que usted vaya a un tribunal. It's like if you went before trial Todas las pruebas lo incriminan. and all the evidence Usted makes you sabe guilty. cuál será la sentencia. If everything shows that you're Usted guilty, está perdido. you're going to be lost. You know Pero that. ahí mientras usted está y el juez está listo para hacer la declaratoria de sentencia, But as you're waiting for the judge to declare se you guilty, levanta uno allí someone stands up y dice, yo quiero pagar and says, I want to por pay. él. I want to pay this for him. Eso fue lo que hizo el Hijo de Dios. That is what the Son of God Él did. se paró en el lugar tuyo He stood up in your y place dijo, yo quiero pagar por todo lo que él ha hecho. and said, I want to pay for Y everything that they did. satisfizo la justicia de Dios. And he sacrificed. That was the La righteousness of justicia God. de Dios ha sido satisfecha a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. And the sacrifice, the perfect sacrifice Así que of no le Jesus. debes nada, You don't owe anything. no le debes nada, You don't owe anything. porque tú has creído en Because Jesús. you've believed in Él Jesus. es la buena noticia del cielo. He is the Hoy good news os from doy heaven. nuevas de gran gozo I give you good news of que ha joy nacido that he was born en Belén in Bethlehem. el Cristo, el Salvador del mundo. Christ, the Messiah, the Mis Savior. amados, estos días My friends, these days, no son días de regalo, these are not son gift-giving días days. para celebrar They're days to la celebrate victoria de nuestro Señor the Jesucristo. victory of our Lord Jesus. Vino a nacer He came and was born para darnos una buena to noticia, give us good news, para salvarnos de la perdición humana, to save us from being para lost, salvarnos de la corrupción, to save us from corruption, para salvarnos del pecado to save us from y sin, darnos la victoria. and give us victory. Ahora tenemos victoria en Now Jesucristo. we have victory in Él es Jesus. la buena noticia. He is the good news. Él es la esencia del Evangelio. He's the essence of the gospel. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. That's what's happened to us here. Ahora nos preguntamos, So now let's ask ourselves, ¿cuáles son los beneficios del Evangelio? what are the benefits of the gospel? Hay algunas cosas que el Evangelio vino a resolver. There are a few things that the gospel came to Lo resolve. primero de The ellos first thing that came to es fix que nos libró de la condenación eterna. is that it set us free from eternal Usted condemnation. estaba confinado a morir eternamente y para siempre. You were condemned to die and suffer for Usted eternity. estaba confinado a vivir en la eternidad apartado y separado de Dios. You were condemned to live in eternity separate from God. Usted estaba confinado a vivir eternamente sin esperanza. You were confined to live eternally without hope. Pero el Evangelio vino a resolver eso. But the gospel came to fix La that. Biblia dice ahí, y vuelvo a reiterar, Juan capítulo 3, versículo 15. John 3:15 tells us this. En el 14 dice, en el 15 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. So that everyone who believes in him O sea, la won't be lost. condición humana So the human condition es que estamos perdidos. is that we're lost.
Todos estábamos perdidos. We were all lost. La razón por qué hay que llevar este evangelio The reason why we take this es gospel porque sus amigos están perdidos. because your friends are lost. Sus parientes están Your perdidos. family members are lost. La razón por la que este mensaje tiene que resucitar hoy en nuestros corazones The reason why this message must es resurrect porque in our hay heart gente que queremos que están perdidos is people that we love are y lost. no se pueden perder And we can't lose them porque nosotros tenemos la buena noticia because we have the good que news puede cambiar la condición de sus vidas, that can change the condition que of their puede life, cambiar la condición de su that can eternidad. change the condition of their eternity, Esa condición puede cambiarse that can change cuando recibimos a Jesucristo, when we receive Jesus nuestro Christ, Señor y Salvador, our Lord and our Savior, para que no se pierda. so that they won't be lost, Dice, mas tenga vida eterna. but have eternal life. ¿Sabe? Jesús vino a entregarnos vida eterna. Jesus came to give us eternal life. Nosotros no tenemos que tener miedo a la eternidad. We don't have to fear eternity anymore. Nosotros estamos seguros. We're assured. La vida biológica solo nos sirve para acumular créditos a la eternidad. This life only is Pero good esta for no es la mounting verdadera credits. vida. But this isn't our true La life. verdadera vida nos está aguantando en la eternidad. Our true life awaits us in eternity. Por eso es que nosotros tenemos que vivir gozosos. That is why we must live joyous Pablo lives. llegó a ver la vida de una manera diferente. Paul saw life in a very different way. Él dijo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Whether we live, whether we die, we belong to the Lord, he said. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. For me to live is Christ and to die La is a muerte es gain. ganancia para nosotros. To die is gain La muerte for no us. es pérdida. To die is not a La loss. muerte es ganancia. It is a gain. Porque el Evangelio vino a cambiar la condición de la muerte. Because the gospel came to change the condition of Ya death. nosotros no morimos. We don't die anymore. Nosotros vivimos para Jesucristo. We live for Christ. Aleluya. Hallelujah. Así que cuando usted está frente a un muerto, por favor diga, qué dichoso. When you are before a body, Claro, si tenía a Jesús. you say, if they have Porque Christ, a veces nosotros nos consolamos haciendo un buen funeral. you say, oh, what a life. Pero los buenos in a funerales funeral. no sirven Good funerals aren't para good resolver la eternidad. to resolve an eternal issue. ¿Saben lo que resuelve la eternidad? You know Es Jesucristo. Jesus resolves Por eternal eso no issues. podemos dejar de hablar de Jesucristo. That is why we cannot stop talking about Porque es Jesus. el único que puede cambiar la eternidad de una persona. He's the only one that can change the eternity of Ni somebody. siquiera las buenas memorias de ese muerto Not even good lo pueden memories cambiar. of a person can change Alguien them. dijo que no hay niño feo, Someone said there is no ugly no hay child. novia fea, There's no ugly ni girlfriend. muerto malo. Nor bad person Usted that ve, died. todo el mundo dice, ay, qué lindo niño, aunque, bueno, usted dice, you see a Dios child, mío, And you say he's ¿qué es cute. este fenómeno? Cute, even though, you know. Tampoco nadie dice, uy, qué novia más fea. No Siempre, ay, qué linda está la novia. No one says, oh, that's an ugly girlfriend. No, she's pretty to Y you. los muertos, aunque hayan sido malos, siempre nadie quiere hablar mal del muerto. Siempre, ay, qué bueno que era. And we never talk bad about the dead, Pero right? eso They're no always good. cambia la condición de la eternidad. But that doesn't change condition Lo of eternity. único que puede cambiar la condición de la eternidad de una persona es el Evangelio de Jesucristo. The gospel La of buena Jesus is the noticia only thing. del cielo, The good que news of Jesús heaven. vino a morir por nosotros los pecadores. That Jesus came to die for us sinners. Así que Él vino a resolver, el Evangelio vino a resolver The gospel came to resolve la condenación eterna. the condition, the eternal Número dos, condition. nos libró del poder del pecado. It saved us from the power Mire, of ¿sabe sin. por qué a usted lo domina el pecado? Do you know why sin overpowers you? Porque usted no se ha tomado bien de Jesús. Because you have not grabbed hold of Jesus Porque yet. Romanos capítulo 8, versículo 1 Romans chapter 8 verse 1 dice, ahora pues says, for now ninguna condenación hay there is no condemnation para los que están en Cristo Jesús. for those that are in Christ Jesus. Ahora añade ahí And en now el it adds versículo in 2, verse 2, para los que no viven conforme o los que no andan conforme a la carne. for those that do not walk according Ahora, to the ¿cuál flesh. es el problema? So now what is the El problem? problema es que todos los días usted tiene que decidir
en qué modo va a andar. Every day you have to choose what mode you're going to be in. Si usted va a andar en modo carne If you're going to walk in the flesh o en modo espíritu. or spirit mode. Si usted anda en modo espíritu, el pecado nunca te alcanzará. If you walk in spirit mode, Porque sin will never ese reach you. germen fue destruido Because that was en destroyed nuestra vida in our lives. y Él no tiene poder sobre nosotros. And he has no power over El us. evangelio fue el poder de Dios para salvación. The gospel was the power of God El for evangelio salvation. puede cambiar al más vil pecador. The gospel can change the El worst sinner. evangelio puede cambiar al drogadicto. The gospel can change the drug El addict. evangelio puede cambiar nuestras costumbres sexuales. The gospel can change our El sexual evangelio puede customs. cambiar al drogadicto. The gospel can change the drug El addict. evangelio puede cambiar a la persona con SIDA. The gospel can change the person with El AIDS. evangelio puede cambiar a cualquier tipo de persona. The gospel can change anybody. Porque es el poder de Dios para salvación. It is the power of God for Usted salvation. puede refugiarse en el evangelio You can find refuge in y the le gospel. aseguro que el pecado nunca volverá a transpirar en tu vida. And sin will never Porque transpire in your life ever Jesucristo again. te dio la victoria sobre el pecado. Because Christ gave you the victory over sin. El evangelio es el poder de Dios para salvarnos. The gospel is the power of God to save us. To Si el save us. evangelio no me hubiera salvado, If the gospel had not saved me, yo sería un vil pecador. I would be the worst sinner. Pero el evangelio cambió mi vida. But the gospel changed my life, Me libró del poder del pecado. set me free from the power of sin. Cada mañana yo elijo Every morning I cómo quiero choose. vivir, I choose how I want to live. si en la carne If in the flesh o en el espíritu. or in the spirit. Sabe que las personas que no conocen a Jesús no pueden elegir, You know, people that don't know Jesus, they pero can't choose. nosotros sí elegimos cada mañana. But we can choose every morning. Por eso cada mañana cuando me levanto, That's why every morning when I wake el up, Señor me recuerda the Lord reminds y me me and dice, He tells me, bástate mi gracia, my grace is mi enough. poder se perfecciona en tu debilidad. My power is perfected in your La weakness. gracia de Dios The grace of God me perfecciona perfects en me mis debilidades. in my weaknesses. Porque Él me dio victoria sobre mis debilidades. Because He gave me victory over my El weakness. evangelio vino a darte victoria en tus The debilidades. gospel came to give you victory over your weakness. Refúgiate en la gracia de Dios. Find refuge in the grace Y of la God. gracia de Dios te va a perfeccionar. And the grace of God will perfect you. Número 3. Number 3, Nos libró de la muerte set us free from death, eterna. eternal death. Juan 11:23. John 11:23. ¿Qué dice Juan 11:23? What does John 11:23 Dice, yo say? soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, Those that believe in me dice, no morirá jamás. will never die. No morirá jamás. Will never die. Así que cuando un hermano, un creyente se va, So when a brother, a believer goes, solamente se fue al viaje eterno. they only go on their eternal Pero yo trip. voy detrás But I'm going right behind porque them yo tengo la vida eterna. because I have eternal life. Porque Jesús nos dijo, no morirá jamás. Christ said you will never Yo creo die. las palabras de Jesús. I believe in the words of Jesus. Las personas que se han muerto en Jesucristo Those that have died in Jesus, no están muertas. they are not dead. Solo trascendieron al otro nivel de eternidad. They transcended to the next level of Nosotros eternity. no morimos jamás. We don't ever die. Nosotros sí encontramos el elixir de la vida. We truly find the elixir of life. Jesús es el elixir de la vida. Jesus is the elixir Él of nos life. asegura la vida eterna. He assures us eternal life. Y Él derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. And He defeated death on the cross of San Calvary. Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 15, Paul says in 1 Corinthians 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? he said, death, where's your power?
And Dice, the grave, where is your sting? sorbida es la muerte en victoria. The death becomes Él victory. absorbió la He muerte absorbed death. y le quitó el poder a la He muerte took the power from sobre death nuestra vida. over our lives. El Evangelio nos da poder The gospel sobre la muerte. gives us power over death. Ahora, ¿qué debemos de hacer con este mensaje? Now, what do we do with this message? Porque tener el Evangelio, las buenas noticias, Because to have the gospel, the good news, nosotros lo hemos reservado a un lugar privado. we've reserved it for a private place. Pero el Evangelio debe ser publicado. But the gospel should be El publicized everywhere. Evangelio debe ser proclamado. It should be proclaimed El everywhere. Evangelio debe ser llevado a todo lugar, It should be taken everywhere, en todo momento, at all times, a toda criatura. to all creation. El Evangelio debe ser predicado. The gospel should be preached. La Biblia habla de una historia en Reyes, The Bible talks about a story in Kings cuando unos leprosos vivían fuera de la ciudad when some lepers were living outside of the city walls, y la ciudad fue sitiada and the city was y taken, la gente en la ciudad moría de hambre. and the people in the city were dying. Finalmente, por una operación del Señor, Finally, from a God's operation, la ciudad fue liberada the city was set free, y el ejército que los había sitiado salió huyendo and the army that had taken the city y fled, dejó todo allí en el lugar. and they left everything there in the place. Había abundante comida. They left food. There was abundance of Aquellos food, leprosos and the lepers, decidieron ir hasta aquel lugar they decided to go to that y place, encontraron abundante comida. and they found abundant food. Comenzaron a comer They began to eat it, y comían hasta que no podían. and they ate it till they couldn't anymore. Pero de pronto uno de ellos se preguntó, But then one of them said, ¿estará bien lo que estamos haciendo? "Is what we're doing, is it right? Nosotros aquí comiendo y la ciudad está muriéndose de hambre. We're eating, but the city's dying of hunger. Y entonces dijo, no está bien lo que hacemos. What we're doing is not right. they said. Vayamos, Let's go. llevemos buenas noticias Let's take the good news de que hay abundancia de pan. that there is abundance of food, Y bread." fueron y anunciaron a la ciudad de que había abundancia de pan. And they went and they announced to the city that there was abundance of Esta food. es una metáfora. This is all a metaphor. No puede ser que nosotros tengamos abundancia de pan Could it- y la ciudad esté muriendo de hambre. We can't have an abundance of food and Tenemos have que our city llevar este die. mensaje. We have to take this Tenemos message. que anunciar las buenas noticias, We have to announce the good las news. buenas nuevas de gran The gozo. good news of great joy. Navidad debe ser llevar las buenas noticias. Christmas should be to take the good news. Navidad no son regalos. Christmas isn't gift giving. Navidad no es comida. It isn't just food and eating. Navidad es que nos recuerda que recibimos hace más de 2000 años un mensaje Christmas is a reminder that y 2,000 era years el ago, mensaje del Evangelio. we received the message of the gospel. Os doy nuevas de gran gozo. I give good news of great joy. Rápidamente en el libro de Lucas, Really quick, in Luke capítulo 14, chapter 14, y voy terminando con esto. we wrap up with this. En Lucas 14, versículo 15, y voy a leerlo desde la traducción viviente, dice: al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Para no dejarte. Luke chapter 14, 15. Hearing this, a man sitting at the table with Jesus exclaimed, "What a blessing it will be to attend a banquet in the kingdom of God." Jesús respondió con la siguiente historia: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Jesus replied with this story: a man prepared a great feast and sent out many invitations. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado. When the banquet was ready, he sent his servants to tell guests, "Come, the banquet is ready." Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. But they all began making excuses. One said,
I have just bought a field and must inspect it. Please excuse me. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Another one said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. Another one said, I just got married, so I can't come. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. The servant returned and told his master and what he had said. His master was furious and said, go quickly into the streets and the alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. After the servant had done this, he reported, there's still room for more. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. So his master said, go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come so that the house will be full. De esta historia quisiera cerrar con esto. And I want to close with this story. Número 1, Number 1, hay una fiesta. there's a banquet. Número 2, Number 2, Dios espera que la casa esté llena. God expects the house to be full. Número 3, Number 3, te vas a encontrar que los invitados están ocupados. you'll find that the invitees are Puede busy. ser que estemos tan ocupados que no queremos ir a la fiesta. It could be that we're so busy that we don't want to go to the banquet. Pero entonces el Señor nos envía y nos dice, ve rápido, But the Lord sends and says, go quickly. vaya rápido, Go quickly. vaya Go rápido, quickly. porque hay una fiesta There's a que banquet está por comenzar and it's about to start. y la fiesta no va a And the comenzar party won't start hasta que todos until everyone estén allí en la casa, is in the house. porque la casa debe estar llena. The house must be Mis full. amados, My ¿qué beloved, vamos a hacer con el evangelio what are we que going hemos to do recibido? with the gospel we Hay received? que ir, We have to go. hay que ir rápido. We have to go quickly. Salga, vaya Go. rápido. Go quickly. Llévelo rápido, Take it quickly. rápido, muévase Quickly rápido, move quickly. porque la casa debe Because llenarse. the house has to be La full. fiesta está por The comenzar. party's about to start. Vaya detrás de los arbustos, Go behind the a donde hedges. quiera que estén. Anywhere they're at. Insístalos a entrar. Urge them to come. Vuelva a insistir. Urge again. No desmaye. Do not go Vuelva a faint. insistir, Urge again. porque el evangelio es lo único Because the gospel que is the puede only cambiar thing el destino eterno that can de la change humanidad. the destiny of humanity. Vaya rápido. Go quickly. Póngase de pie.